si alguien en alguna ocasión se ha planteado mínimamente hacer un podcast, que lo haga, que se lance de una o de otra manera, como quiera, con formación, autodidacta, pero que lo intente, que lo haga porque no es lo mismo escuchar los beneficios que sentir esos beneficios. Bienvenida, bienvenido a la sexta temporada de mi podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedoras y emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar a escalar tu negocio digital o quieres aprender a gestionar y dominar todas las áreas de tu negocio con mi programa grupal Voy con Todo, visita mi web www.sandrafp.com y descubrirás todo lo que puedo hacer por ti. Además, también tienes disponibles en mi web varios recursos gratuitos que te serán muy útiles para tu negocio online. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy os presento a Verónica González. Ella estudió realización de audiovisuales y espectáculos y también producción de cine, radio y televisión, además de completar su formación con diversos cursos de locución, interpretación y otros más centrados en la parte técnica, tras la cámara, porque es donde más cómoda se encuentra. Ha trabajado en cine, publicidad, series, teatro, vamos, que ha tocado todos los palos, pero la radio siempre le ha tirado un poco más. Por eso decidió comenzar un proyecto propio como Tapeando allá por 2014. Aunque antes de llegar a esa decisión, volvió a estudiar, esta vez educación infantil. Trabajó como monitora de tiempo libre, vivió en el extranjero, concretamente en Irlanda, y trabajó en la hostelería. Así aprovechó los años de crisis y se reafirmó en lo que realmente le gustaba, la radio y los podcasts, ya sea delante o detrás del micro, ya sea locución o producción. Lo que nunca se habría imaginado era crear, dirigir y presentar su propio programa de radio. Pero así fue, con una pequeña diferencia. Ahora no para de pensar en nuevos proyectos, colaboraciones y creaciones para radio o podcast. Hola Verónica, ¿qué tal estás? Hola Sandra, pues muy bien, muy contenta de estar por fin contigo por aquí en tu podcast. Sí, nos ha costado, ¿eh? Estamos muy ocupadas las dos, pero sabía que algún día sería. Bueno, hombre, es que, a ver, estar en un podcast y por fin poder traer a una persona que es, ¿no?, especialista en podcast, pues bueno, la verdad que me hace mucha ilusión porque creo que hay mucha gente, es verdad, hay mucha gente que me está diciendo que quieren hacer podcast y me preguntan, o sea que les va, Interesante. sí, 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 pero mucha gente, ¿eh? O sea, la gente se está animando ahora al formato podcast y creo Ujú. que les va a venir súper bien esta entrevista, así que muchas gracias por aceptar mi invitación. Nada, a ti, a ti. Bueno, pues vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cómo empezó Tapeando Radio? Uf, pues empezó hace ya 8 años, empezó en 2014. Tengo que hacer memoria, pero a ver, yo vengo del mundo de la comunicación, ¿no? Yo estudié para trabajar en radio, que es lo que siempre me ha gustado, pero en la anterior crisis pues me salí un poco del camino, ¿no? Me quise reinventar, estudiar educación infantil, me fui a Irlanda y cuando volví dije, no, no, vuelve a lo que a ti te gusta, haz lo que a ti siempre te ha llamado la atención y por lo que pues estudiaste lo que estudiaste, ¿no? Que hay gente que estudia una cosa y luego descubre su pasión, pero yo la había descubierto y me había ido, ¿no?, de ella por pues eso, pues la crisis y demás. Entonces, pues cuando volví en 2014, volví también a la radio universitaria, donde pues hacía tiempo que me llevaban animando de hacer cosas y no terminaba yo de animarme, así que comencé tapeando como proyecto personal, así sin ningún tipo de objetivo, más allá de decir, quiero tener algo para mostrar, ¿no? Y pues como los actores tienen su videobook, pues yo quería tener mis audios, adquirir experiencia y eso, tener algo que poder mostrar. Y entonces empecé pues también por algo que a mí me gusta mucho y que recomiendo, ¿no? Si quieres hacer un podcast, empieza por algo que entiendas y por algo que te guste. Y para mí pues me encanta ir de conciertos, me encanta el tema de cultura, las series. Entonces la temática de Tapeando era eso, difundir un poco la cultura local. Y bueno, empezamos de una manera así muy, pues, programas cortos, ¿no? Pues una tapita, un pincho, un aperitivo cultural, que era lo que decíamos en aquel entonces.
Y vamos, pero que duró poco tiempo ese formato, que también es algo que suele pasar, ¿no? Vas evolucionando y al final ha pasado por muchas fases, ¿no? Te estoy contando cómo empezó y también cómo fue evolucionando, ¿no? Y bueno, pues eso, pasó por muchos formatos, de empezar yo sola, a ir metiendo gente a colaborar, a pasar a grabar de la radio universitaria, a grabar en casa, a grabar directos a través de Instagram en la pandemia, o sea que comenzó así y fue un poco evolucionando de esta manera que te cuento. Pero vamos, el inicio fue la necesidad de hacer radio, que no es que la hubiese olvidado, pero sí que es verdad que había ido por otros terrenos como más fáciles, ¿no? En ese momento, que era igual tirarme por el mundo del ocio, el tiempo libre, la educación infantil para los niños, y había dejado un poco la verdadera pasión. Y ambas me gustan, pero siempre hay una que te tira un poco más. Y nada, ahora Tapeando pues se ha convertido en una sección en Serenares, aquí en Alcalá de Henares, que se llama Tapeo Cultural, con Verónica González todos los miércoles, así que así empezó y así está siguiendo. Ya veremos lo que depara más adelante. Bueno, pues qué interesante. Luego al final del podcast dejas, pues eso, ¿no? Los datos de dónde te podemos escuchar en el Genial. programa y nada, qué guay. Y ahora que estabas hablando del tema radio, yo tengo que decir que a mí, en mi familia pasa que les digo, no, tengo un podcast. Dicen, ¿un qué? Digo, no, es como la radio, porque es que si no, no lo entienden. Entonces, Sí. Mm. em, ¿qué diferencia hay entre un programa de radio y un podcast? Ya, te entiendo perfectamente y entiendo a tu familia. Lo primero es que hace años la gente no sabía casi ni pronunciarlo y yo misma he terminado definiendo al principio así, en plan, un programa de radio en Internet. Era como, ¿cómo me voy a poner a explicarle las diferencias? Vamos a ir a lo sencillo, así que es normal. Pero bueno, ya y sobre todo a raíz de la pandemia, la gente como que ha ido entrando, ¿no? Un poco más en ello, sabiendo qué es y demás. Cada vez se está profesionalizando más. Entonces las diferencias son igual menos, ¿no? Se está fusionando. Pasa como Instagram, como TikTok, que cuando algo funciona se van pareciendo, YouTube, Twitch, pues radio y podcast pasa un poco igual por el tema de la profesionalización. Pero vamos, las características así más diferentes y que yo creo que esas sí que siempre estarán ahí, son que el podcast suele ser por lo general atemporal, está grabado, cuando la radio siempre pues, es más en directo, pegada a la actualidad, ¿no? Que decían hace años, no sé si te acordarás, lo de la televisión matará a la radio, pues nunca la mató, porque es que es tan inmediata y tan directa que no va a salir, yo creo, nada parecido. Como mucho será algo igual. Y los años que lleva la radio instaurada, pues esa experiencia no se la va a quitar ahora nada nuevo que entre. Esa podría ser una de las diferencias. Luego también otra podría ser la duración, ¿no? Los podcasts pues pueden tener la duración que tú quieras, es muy flexible, no tiene que ser tan estricta y tan cerrada como lo es en la radio, que en la radio pues por el tema de publicidad y las horarias, ¿no? Y demás, pues necesitas tener los tiempos bien delimitados, cosa que nosotras aquí tenemos como más libertad en el tema podcast. Y luego, pues la temática. La temática es súper amplia, súper variada en podcast y pues algo que en la radio puede ser una sección, en los podcasts puedes tener podcast de horas sobre eso, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de o la pesca o la jardinería, ¿no? Que son temas muy nichos, que igual sí que tienes una sección en radio, pero no la tiene, o sea, sí puedes tenerla, una sección en radio y en podcast puedes tener, pues eso, un podcast de años sobre esa temática tan nicho y tan específica. O sea que yo destacaría como esas tres características que les diferencia más. Sí, yo de hecho, ahora que estabas hablando esto de las temáticas de los podcasts, tengo que confesar que me he viciado a un podcast sobre mentes criminales. Ajá. Estoy en modo bucle, o sea, me estoy chupando las temporadas ahí como una serie de Netflix, pues lo mismo. Sí, hace Pues poco me dijeron por redes en plan, deberías avisar que los podcasts son adictivos y total, que total. tenía totalmente razón y desde ahora lo voy a incorporar. Y es como,
Sí, sí. Hay que poner como los medicamentos, ¿no? Sí, sí, cuidado que crean ahí, te lo digo en Mm. serio, o sea, yo tengo un vicio con el podcast este que cuando se acabe, porque veo que ya no saca más temporadas, voy a escribir a la mujer, decir, oye, te necesito, o sea, sácame más episodios. Pero Total, total. a ver, escucho muchos podcasts distintos, ¿no? Pero no sé, es como eso, ¿no? Vas viendo series de Netflix y encuentras una que te gusta y te haces una maratón, pues con el podcast, vamos, pasa Ujú. exactamente Es igual. igual. Al final el podcast entra en tu rutina, le creas un hueco haciendo, no sé, la comida, sacando al perro, lo que Ahí, sea, ¿no? Entonces, cuando te falta, pues lo que tú dices, como hay series que yo recuerdo que han terminado y te crean ahí un vacío porque te han enganchado. Al final también es una cosa que, más que diferencia, es característica similar junto con la radio y es el tema de la cercanía y de la complicidad que se crea entre locutor, podcaster y oyente. O sea que sí, tal sí, cual pasa, hay que totalmente. advertirlo. Sí, hay que advertirlo, os aviso. Bueno, ¿y tú crees que el formato podcast funciona en España? Sí, sin duda. Mira, la prueba más clara es lo que se testea, ¿no? Yo ahora con las formaciones veo que hay interés. A ti te están preguntando cada vez más, ¿no? Sin duda en España funciona más incluso a raíz, mejor dicho, a raíz de la pandemia. Pues eso, la gente ya sabe lo que es, lo consume, incluso hasta se anima, ¿no? A crear el suyo propio. Y otra cosa que es muy, muy destacado, porque sí que es verdad que nos pueden preguntar, ¿no? A ti, a mí, a cualquiera por el tema, pero cuando ya ves que hay empresas dedicadas al sector, ya sea como productoras, ya sea como agencias, ves que hay una industria que se está generando alrededor del podcast y del audio, que no va a ser una moda pasajera, que incluso se suben al carro famosos, celebrities. O sea, ya como que vamos viendo indicativos, ¿no? de esto. Sí que es verdad que no funciona de la misma manera que funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente puede vivir del podcast desde hace años y aquí aún no hay tanta gente que pueda hacerlo. Pero es lo que te digo, que se está viendo cada vez más interés y más gente que lo está fomentando, ya sea como creadores o como consumidores. Sí, porque también está el punto de vista de gente que dice que, uy, es que ya el mercado del podcast está saturado. Y tú dices, ¿saturado? Sí. ¿En qué momento, no? Bueno, es que si vemos los números, el formato en audio en Internet es elevado, pero nada en comparación a las cuentas de Instagram que existen, los canales de YouTube que existen y se siguen creando. Es decir, ahí nadie dice, uy, ¿cuántos hay? No voy a hacer más. O incluso otro ejemplo que también me gusta poner es el tema de, hay muchas películas, la gente deja de hacer películas, no, hay muchos libros, la gente, los escritores dejan de escribir libros, o sea, sí que es verdad que cada vez hay más y será más difícil igual destacar, pero si lo hacemos bien, vamos a ir a nuestro nicho, que es lo interesante en podcast, y podemos diferenciarnos. O sea que es bueno que haya más. O sea, hay que verlo de una manera más bien positiva, más que negativa, y sobre todo compararlo con otras artes o otras cosas para ver que, aunque haya, no se dejan de hacer por ese motivo. No, no, ni mucho menos, vamos. O sea, Mm, yo creo que nos hacen falta muchos más podcasts, porque al final es, no sé, vamos más atrasados que, pues eso, que en Estados Unidos o que en Inglaterra, en otros países que tienen una trayectoria de podcast, pues no mucho más longeva, ujú. pero yo llevo escuchando podcasts, pues yo creo que desde el 2016 o por ahí, cuando Cristina Mitre, que me encanta, sacó su podcast y no Sí, sabía ni lo que eran podcasts, yo tampoco. Y madre mía, después de ese han venido, ¡puf! Bueno, de hecho eso, incluso, tengo yo un podcast, fíjate, no lo hubiera imaginado nunca. pues Sí. incluso antes de Cristina Mitre existían muchos podcasts. Lo que pasa que eran podcasts independientes de gente que no tenía que ver con la comunicación, como lo pueda tener Cristina Mitre, y que pues empezaron ahí a plantar la semilla y poco a poco pues se fue creando y esa gente que en su momento empezó igual son los que ahora a día de hoy sí pueden vivir un
poquito de ello por la trayectoria. Pero claro, siempre conocemos a las caras más conocidas, pero antes de ciertas caras, si rascamos, había podcasts independientes ya. O sea, yo empecé, ya te digo, en 2014, que son 2 años antes, ¿no? Has dicho, de Cristina Mitre en el 16, me ha Yo parecido creo entenderte. que por ahí fue, no sé ahora mismo, pero Más o sí. menos, bueno, año arriba, año abajo, pues incluso antes de que yo empezase en el 14 ya había compañeros haciendo, o sea que lo que pasa que es eso, que cuando lo haces un grupo de amigos en tu casa sin más ambición que pasar un buen rato, pues lógicamente no se conoce tan rápidamente o tan mainstream como pueden ser los que hay a día de hoy. Pero vamos, esto tiene muchos años. Igual hay gente que dice, uy, qué novedad. No, 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 de novedad nada. La novedad es que está empezando a despuntar y a conocerse más, pero llevamos mucho tiempo trabajando en ello. Sí, sí, mucho, mucho. Y Ujú. tú, para ti, ¿cuáles son las características que tiene que tener un buen podcast? Pues es algo muy personal, pero para mí la característica fundamental es que se oiga bien y que se entienda, sobre todo a la persona que te está hablando, ¿no? Cuando hay un podcast que tienes que subir el volumen, que te tienes que apretar los cascos, a mí me chirría mucho que se oiga mal, el tener que hacer un esfuerzo de, ay, ¿qué ha dicho? ¿Sabes? Es como, hay que tener en cuenta que se necesita una calidad mínima porque no carecemos de la imagen, no te puedes apoyar en el refuerzo de la imagen. Otra cosa que también yo valoro mucho es que la música no moleste, que no esté por encima de la locución. Todo lo demás de características en cuanto a temática, duración, pues son todavía mucho más subjetivas, pero hablamos de un podcast, hablamos de audio, pues hay que cuidar un poco su característica principal, por así decirlo. Pues yo tengo que decir que yo escucho el podcast de Charuca Uh -huh. y el Yo tema también, ¿eh? audio, y el tema audio, en ese Pero caso, ha ha mejorado mejorado porque bastante. sí, sí, pero ella deja todo, o sea, deja los ladridos del perro, deja que llaman a la puerta. O Sí, sea, o sea, y es muy mm, natural. O sea, y a mí sí que es verdad que se nota. O sea, si estoy escuchando un podcast, por ejemplo, eso de Cristina Mitre, que para mí eso es casi de sonido de lo mejor. O hombre, es luego que sí, sí, Cristina, no sé si sabes, pero creo que es ella, que al menos antiguamente mandaba lo manda, lo el, manda. Sí, el todo el micro. equipo. Sí, Claro, entonces si el invitado recibe un mini set de grabación, pues eso es tener eh, en cuenta el audio y la característica del audio que esté bien, o sea, se preocupa por ello. O sea, claro, no todo el mundo podemos hacer eso, lógicamente. no. Pero lo de Charuca, a mí no me molesta, por ejemplo, que se oiga una puerta, un perro, tal. Me refiero más como al continuo, ¿no? Que de repente no se oiga, no sé, el ruido de fuera, y que, no, que se oiga bien a la gente que habla sin un pitido, sin un chirrido constante, ¿no? Lo continuo. Que haya así una cosa puntual, pues como tú dices, le da naturalidad. Tampoco no Mm. me molesta tanto, y además eso si ella quisiera podría eliminarlo en edición, pero también es una marca, ¿no? de la casa Charuca, que es como lo cotidiano. Estamos aquí en la cocina todos metidos. Sí, sí, tal cual. Yo lo veo así, ¿sabes? Es como que Mm, estoy ahí tomándome el café con ella y con la persona o personas a las que entrevista. sí. Y sí, Ujú, ujú. me parece curioso, pero es eso, sí que es verdad que como pases de un episodio de Cristina a uno de Charuca, digo, uff, bueno, Notas la de un, diferencia, pero uno claro. de Cristina casi con cualquiera, ¿eh? Porque madre mía, claro, con los míos ni te cuento también. Uf, Claro, pero ella tiene no solo un buen equipo técnico, sino también humano, porque eso también pasa mucho, ¿no? Quiero tener un podcast y quiero hacerlo como fulanita, en este caso como Cristina, y es como, sabes que ella es comunicadora de toda la vida, que tiene contactos, que tiene patrocinadores, es decir, cuando empecemos hay que saber con quién nos comparamos para no frustrarnos. Entonces, eso es muy, muy importante. Y también en la calidad me refiero, pues, lo típico que te preguntan siempre, ¿qué micrófono me compro, no? Pues va a depender de muchas cosas el micrófono que te compres. Sobre todo lo que tienes que saber es en qué entorno vas a grabar, con quién. ¿Sabes enfrentarte a un micrófono? Porque igual si te compras el megapepino de micrófono, es lo que te digo de la calidad. Es tan bueno que recoge tanto ruido externo que al final va a molestar.
o le hablas de lado y tienes que hablarle de frente y más cerca. Ese tipo de cosas que cuando no las sabes, pues lógicamente cometes errores de principiante. Mm, claro, bueno, sí, doy fe de ello. Pero Todos oye, pasamos por allí en algún momento. se hace lo que se puede. Pero una cosa que quiero incidir, porque esto sí que Sí, es verdad que no lo he tenido en cuenta en la entrevista, para toda la gente que quiere hacer un podcast, que luego también entraremos en esto, que hay que tener en cuenta eso, esto es una estrategia a largo plazo. O sí. sea, lo que tú decías Ujú. antes, ¿no? Vivir de un podcast en España hoy en día es prácticamente imposible y creo que tardaremos bastante. Si lo quieres hacer porque tienes esa necesidad, porque te gusta, porque lo disfrutas y por tener, no sé, ¿no? Esa experiencia, yo te lo recomiendo 100%. Si lo haces porque quieres monetizarlo, ahí hay que Ahí pensarlo bien. hay que meterse más en marketing, ¿no? Y ver un poco, hacer una estrategia, sentarse, analizarlo. Yo siempre diferencio en hacerlo por ocio o por negocio, ¿no? Pero no hace falta que monetices directamente tu podcast. En tu caso, tú das formaciones, ¿no, Sandra? Y tienes unos servicios. Pues Mm. tu podcast te sirve para difundir eso que tú haces. No monetizas el podcast directamente, pero es tu plataforma, es tu medio de comunicación, que eso vale, no te voy a decir millones, pero miles. Si quisieras hacer un anuncio en la prensa tradicional, no sé si lo has mirado en algún momento, pero aparte de, bueno, tu sector es como más tecnológico y más Mm. de Internet, ¿no? Pero yo qué sé, cualquier otro sector, el precio que habría que pagar es bastante más elevado, ya te lo digo. Sí, sí, vamos, yo mi inversión en podcast es mi tiempo, que es mucho, ya os Ujú, lo digo también, y el micrófono. Bueno, y luego la plataforma, que yo lo cuelgo en Spreaker, y bueno, pero me sale, creo que son 70 y pico euros al año, o sea que está tirado de precio. Y el micrófono claro. creo que fueron 70 y pico, 80 euros, que tampoco, vamos, y Ujú, el micrófono te lo compras una vez, no te lo vas a comprar efectivamente. cada año. Bueno, yo por lo menos desde que empecé estoy con el mismo, o sea, y como me Claro, va claro. bien, pues no me lo cambio. Ujú. Bueno, ¿y tú crees que cualquiera puede tener un podcast? Sí, 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 es que claro, me vas a preguntar a mí Ujú. y te voy a decir que sí, pero también te lo voy a razonar, lógicamente. Yo creo que cualquiera que le guste, te tiene que gustar, lógicamente, hablar, contar algo, comunicar, se puede sentar delante de un micrófono y grabar para subirlo y compartirlo en Internet, ¿no? O sea que así rápidamente cualquiera efectivamente podría tener un podcast, pero tener es diferente de mantener, son cosas muy, muy diferentes. Mantener un podcast pues significa que creas contenido en audio periódicamente y el ejemplo lo tenemos en la pandemia, ¿no? Teníamos mucho tiempo, se crearon muchísimos podcasts que en cuanto la cosa volvió a la normalidad, pues han quedado obsoletos, muertos, ¿no? Se han quedado ahí totalmente abandonados. Entonces, esto es como ir al gimnasio. ¿Cualquiera puede ir al gimnasio? Of- por supuesto, puede ir, puede pagar, pero una cosa es ir y otra cosa, o sea, una cosa es decir estoy apuntado y otra cosa es ir o no ir, ¿no? Lo difícil no es tenerlo, sino lo difícil es mantenerlo. Y como acabamos de comentar hace un minutillo, para ver los resultados, lo fundamental es la constancia, es una inversión a largo plazo, medio o largo plazo más bien, sí. Así que yo creo que sí, que cualquiera puede tenerlo. Además, a mí me pasa una cosa que imagino que será ya de formación profesional, pero yo cuando hablo con la gente o me cuenta lo que hace y demás, yo siempre veo ahí materia prima. Soy más de, jolín, es que eso tiene un podcast, ¿no? Eso tiene una historia, eso tienes que contarlo. Eso sería muy interesante que la gente supiese, ¿no? Entonces yo veo que sí, pero con ese matiz y esa diferencia, porque, a ver, un podcast es un audio subido a internet, pues te grabas 5 minutos y puedes decir que ya tienes un podcast. Bueno, pues teóricamente igual sí, pero hablamos de otra cosa, ¿no? Hablamos de mantenerlo y de ser constantes y tener una cierta frecuencia. Sí, sí, aparte, además, dependiendo del tipo de podcast que tengas, a mí un episodio ¿Mm? me requiere una inversión media de casi 10 horas, ¿sabes? Entre que creas la Claro, estrategia, contactas con la persona, te lo acepta, haces el guión, bueno, investigas, claro.
Ujú. Haces guión, luego pues le pasas el guión para revisar, luego mantienes la entrevista, estás ese rato, porque claro, no es llegar y grabar, también hablas un rato antes y un rato después, luego pues Claro, editar, hacer las creatividades, programarlo todo, ponerlo en mi página web, o sea, tienes que tener claro, en yo. cuenta eso. mm. Mira, yo te diré una de las cosas que hacía y lo hacía mal, uno de los errores que yo cometí en el pasado era como invertir mucho tiempo en toda esa parte que tú has comentado, que te lleva pues empezar todo el proceso de producción y grabación, y luego llegaba a la parte de la difusión y llegaba tan cansada que no le daba importancia y era como, llegó un día que dije, vamos a ver, todo este esfuerzo para no meterle un poquito más en la parte de la difusión no tiene sentido. Y eso que estamos hablando, pues en tu caso, y bueno, el mío era, el Tapeando era un tipo magazine que tenía que contar con más personas, además de invitados, colaboradores, o sea que luego eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? El tema de los formatos. El de la entrevista puede ser como el más sencillo y por eso igual hay muchos más. A mí, te diré, es de los que más me gusta y los que más escucho, pero luego hay muchos más formatos y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes y su tiempo extra, o sea que hay que medirse muy bien las fuerzas. Ujú. Pues mira, ahora mismo hablando de formatos, ¿tú cuál crees que es el formato que mejor funciona? Pues yo creo que las entrevistas es uno de ellos, sin duda. A la gente le gusta saber y conocer cosas de, ya sean de famosos, de gente corriente, de curiosidades, ¿no? De todo lo que tiene que ver con igual otras profesiones, aprender. En las entrevistas también lógicamente se aprende mucho. Los que son podcast conversacionales de amigos, que aunque no se aprenden, es como de ocio, esos también yo creo que tienen bastante interés. Y los true crime también son muy escuchados. Esos ya son como un nivel superior que no está al alcance de cualquiera, ¿no? El hacer una miniserie y demás conlleva más trabajo. Pero yo creo que serían como las tres más escuchadas y en muchas ocasiones están como arriba en los rankings. Los de desarrollo personal también, que al final, bueno, desarrollo sería la temática y el formato por lo general suelen ser entrevistas. Los de psicología también son temáticas muy escuchadas. Pero vamos, que si alguien está tomando nota en plan, uy, que Verónica ha dicho que estos son los que mejor funcionan porque los lleva gente que son especialistas en eso, pero si alguien que no tiene que ver con esas temáticas se pone ahora hacerlo porque está de moda o porque funciona, uno, la moda puede pasar y pasa mañana a ser otra, y dos, te va a costar Dios y ayuda hacer algo que no tiene que ver contigo o con lo que tú sabes. O sea que yo siempre recomiendo eso, que si te vas a hacer, pues eso, tú has dicho, Sandra, 10 horas te lleva, pues imagínate hacer 10 horas de un podcast que ni te va ni te viene solo por moda o porque la temática funciona. Sinceramente, yo no me quiero ni imaginar lo cuesta arriba que se puede llegar a hacer eso. No, no, yo creo que lo fundamental es que lo disfrutes y que el formato que Claro. tú quieras crear lo disfrutes. A mí, por ejemplo, las píldoras cortas también me gustan. O sea, por Ujú. ejemplo, el podcast de Sonia, que ella normalmente, de Sonia Más la Vida, que es así pues sobre gestión emocional y eso me gusta mucho porque tiene, pues eso, ¿no? Podcast de 10 15 minutos, pues que te explica técnicas que puedes aplicar pues para mejorar tu, ¿no? Tu día a día, tu vida. Y luego tiene Sí. formato entrevistas también de vez en cuando. Entonces, a mí me parece un formato que está bien, que no te lleva, allá las entrevistas sí le llevan más tiempo, claro, pero las píldoras cortas no le Que llevan hace ella tanto. sola, ¿no? Sí, Lógico, claro. los graba ella sola, sí. Mm. Y ella me lo dice, es que, claro, dice, yo escuchar un podcast de más de una hora a mí me cuesta. Digo, hombre, a ver, yo me lo pongo muchas veces en más de una vez, ¿no? Pues porque a veces no tengo Claro. una hora, hora y pico para escuchar un podcast. Pues bueno, escucho un rato, lo paro y luego, pues Sí. cuando puedo, escucho, o sea, no sé, cada uno Mira, destina esa el tiempo que sería quiere. otra diferencia con la radio, ¿no? Que los podemos escuchar cuando quieras, donde quieras y en fascículos que nosotros mismos marcamos. O sea que sí, Claro. que si te interesa la temática, no vas a dejar de escucharlo porque dure una hora. Te buscas las mañas para escucharlo, como dices, en más ocasiones, más veces. O sea
que no hay problema. Y Y las lo puedes píldoras escuchar más también de una vez. funcionan, sí, sí. Lo puedes- Incluso, claro. Porque yo hay algunos que me los he escuchado más de una vez. O sea, los que me han Ujú. interesado mucho, de esos que estoy a lo mejor paseando al perro y tal, y digo, uy, de esto tengo que tomar notas. Entonces me lo Claro. apunto y luego en casa ya lo escucho tomando notas porque, jo, me parece súper interesante, ¿no? Y digo, pues no me Es puedo que hay perder esto. algunos, sí, 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 que son masterclass. Y el tema de la radio, pues hay que darse cuenta que la radio también se ha subido al carro, ¿no? Ahora está la radio online, que tiene todos sus podcasts subidos, lo emite en Mm, FM y luego también en podcast. en formato podcast, con lo cual, si vemos que la industria se está adaptando, Por algo. sospechemos. Y yo escucho el podcast de las Mañanas Kiss, porque me Ujú. gusta escuchar las Mañanas Kiss por las mañanas, pero pues cuando no lo puedo escuchar, lo que hacemos es, sobre todo en los viajes a Barcelona, que son 8 horas de viaje, Claro. pues Ujú. aprovechamos para escuchar los podcasts bueno, pues de las mañanas que no hemos podido escucharlo. Y como es de humor, pues te ríes mucho y está, Sí. está Fíjate, yo divertido. para los viajes largos nadie sabe nada. Ah, Me también, pongo ahí a Andreu Buenafuente y a claro, Berto te partes. y sí, 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 se te hace el viaje súper ameno. Por eso. Es que Ujú. hay que escuchar más podcasts. Ya. Mira, ¿ves? Ahora la siguiente pregunta era, ¿qué beneficios nos aporta el podcast? Ya hemos dicho uno, ¿no? Hemos dicho un montón, pero sí, jolín, pues depende, ¿no? También, ¿no? ¿Beneficios para el oyente o beneficios para el creador? Pues para el oyente hemos dicho, bueno, hemos dicho para los dos en realidad, ¿no? Pero del oyente, pues es la cercanía, el ocio, así que se te pase rápido un viaje, la formación, ¿no? Que de repente digas, uy, este le tengo que volver a escuchar, que quiero tomar nota, la compañía, o sea, para el oyente los beneficios son igual que la radio, incluso más, ¿no? Porque le dedicas más tiempo y pues eso, te formas, incluso si quieres, ese tipo de podcast. Y luego para el creador o para el podcaster, es que es una herramienta de marketing brutal, ¿no? Te refuerza tu marca personal, al final estás en la mente de la gente, si tienes un servicio, pues te tienen en cuenta, ¿no? Eres referente también de tu sector. Y eso es una forma de crear contenidos que puede hacer que un oyente termine siendo tu cliente. O sea, puedes al final monetizar el podcast de alguna manera, directa o indirectamente. O sea que beneficios creo que son unos cuantos. No sé si la gente es consciente de ello o eso todavía no lo está viendo, pero hay unos cuantos, ¿no? Y Mm. además eso, que es audio. El otro beneficio es que para la gente que somos ahí multitasking, podemos hacer una cosa, como decíamos antes, ¿no? El perro, fregar, ir a la compra, ir al trabajo o a la clase. Mientras hacemos eso, estamos escuchando. Y O de sea que, viaje, pegarte claro, 8 horas. no perdemos tiempo, por así decirlo, ¿no? Como que lo aprovechamos O en un avión, todavía te lo más. descargas, lo tienes Ujú. descargado y lo puedes escuchar en un viaje de avión perfectamente también. Sí, sí, o sea que beneficios, todos esos y más, que ahora no Es- recuerde, que no caigan Eso. ellos. ¿Y tú a quién recomendarías que hiciera un podcast? Uf, pues igual que antes, ¿no? Me preguntas a mí, yo le diría a todo el mundo, lógicamente, ¿no? Porque es lo que te digo. Me cuentan una historia, me cuentan algo y digo, "Guau, es que esto yo lo traslado a formato audio, ¿no? Y sobre todo lo más inmediato, pues sería decir, pues se lo recomiendo a alguien que hable bien, ¿no? Pero es que incluso para alguien que no se exprese bien, que no comunique, no bien, ya regular, ¿no? Que no se sienta cómodo con su comunicación, creo que puede ser un ejercicio brutal para mejorar la comunicación. De hecho, hay muchísimos podcasters que muchas veces les dicen, ay, pues te he descubierto ahora y te he empezado a escuchar desde tu episodio número 1. Y ellos como que se mueren un poco de vergüenza y dicen, ay, no escuches, no hace falta que te vayas a mis primeros podcasts, porque saben que han mejorado, que han evolucionado y que esos primeros pues se lanzaron de una manera un poco más, pues como lo que sabían en ese momento, pero el hacer y el hacer les ha ayudado a comunicar y a mejorar. Yo, además, para mí también soy claro ejemplo de eso. Yo siempre fui una persona como muy tímida, muy vergonzosa. Yo creo que por eso la radio me llamaba la atención, ¿no? La radio a día de hoy igual con la Verónica de hace 20 años no hubiésemos hecho Max, ¿no? Porque ahora hay redes sociales, hay videopodcast, hay mucha imagen también dentro del podcast, incluso de la radio, que se han metido ahí también las cámaras.
Pero para la gente que comunica bien, perfecto, pero para los que tienen más vergüenza y les cuesta más, pues lo que te digo, creo que es un ejercicio genial. A mí me ayudó mucho y, y creo que es que puedes empezar desde tú solo con un micro en tu casa sin más pretensión que hacer para aprender y para mejorar, hasta pues luego saltar y que, no sé, yo empecé de esa manera y luego tapeando se emitió en más de 20 emisoras municipales de España y varias de Argentina y México. O sea que de tener vergüenza, fíjate tú, ¿eh? Luego cuando te pones. Sí, bueno, es normal, claro. A ver, si no hubiera una evolución, yo creo que habría un problema. Yo si me escucho Ujú. igual en el primer episodio que en este, digo algo hecho mal. O sea, muy, Claro, a mí me parece que eso está mal. Entonces, ¿que te da vergüenza? Pues también me da vergüenza escuchar mi voz, pero ahora ya llega un te momento, pues que, acostumbras a, claro, que me he acostumbrado. Entonces, pues es eso, esa base de hacer. escucharte, pues te acostumbras. Y ahora que Lo estabas que pasa, hablando, ay, perdona, sí, te iba a decir que en todo, ¿no? O sea, efectivamente, si no evolucionamos en general en todo, nos estancamos. Lo que pasa que como que en el audio y en ciertas cosas es como más evidente ver la evolución, ¿no? Porque es algo que queda grabado y puedes comparar rápidamente. sí, sí, total, Mm. total. Ya te digo, yo es que sí que noto la evolución, pero yo me siento orgullosísima. Digo, mira qué Claro, bien. claro. ¿No? Esa es la idea. Sí. Y ahora que estabas hablando esto de a quién le recomendarías el podcast, estaba pensando en mi madre, que además la tengo por aquí, porque, bueno, esto lo estamos grabando en noviembre, acaba de ser mi cumple y mi madre siempre quiso ser locutora de radio y dobladora. De hecho, hizo un curso de doblaje y estuvimos Qué presenciando un guay. doblaje en directo que fue muy chulo cuando éramos mi Mm. hermano y yo más pequeños. Voy a empezar ahora en Navidad, cuando vaya a casa, porque es que ahora mismo pues tengo a mi madre medio abandonada, la pobre, con tanto trabajo, pero cuando vaya en Navidad, que espero estar más libre, voy a ver si se anima a grabar un podcast, que creo que para la Claro. gente de su edad y tal, que no creo que haya prácticamente ni competencia, puede ser un buen formato para ella. Mira, ya tengo Sí, una sí, idea. sí. Además, Desde luego. así bueno, ya se me entretiene bastante, pero como sé Pero que es un podéis hacer formato. algo juntas igual, o yo qué sé. Sí, bueno, para animarla un poco, como yo tengo el Mm. material, nada, me pongo allí con ella y lo. No, mi madre aprende muy rápido. Mi madre a la primera ya te ha pillado el truco, ya se pone ella sola. O sea que. Qué bien, porque eso también es una barrera que mucha gente tiene, ¿no? En plan, uy, la parte técnica, no sé yo la parte técnica. Pues como todo, se aprende. Solo hay que tener un poco de interés. Sí, sí, no, además mi madre es súper fan de los ordenadores y todas estas cosas. O sea Ujú. que. Bien, bien, pues mira, Pues, ya tengo una idea. oye, yo quiero escuchar eso que hagáis, ¿eh? Sí, sí, ahora en Navidad, Ya me además dirás. se lo voy a decir ahora que está ahí en la cocina. Y mamá, ya tenemos trabajo en Navidad. Bueno, y ahora recomiéndanos podcasts que te gusten. Así, oye, pues tenemos más Ujú. ideas porque yo, gracias a estas preguntas, he descubierto muchos podcasts que no tenía ni idea y me han encantado. O sea, que tomo nota. Pues mira, yo escucho fundamentalmente de marketing, me gustan los de entrevistas, que ya hemos nombrado algunos, pero por ejemplo de marketing me gusta mucho Brilla y Vende, de Patricia Marra, Onda CEO, de Naya, ¿no? Me parece que es el nombre. Naila Norris, sí, yo Naila, también lo escucho, eso. sí, me Ujú. encanta. Ujú. Me gusta el de Javi Pastor, de Conversion Show, que es de copy. Sí. Son de los que así más escucho y me gustan, los de Boluda también. Me gustan entrevistas, que ya te he comentado, ¿no? Jefa de tu vida, lo que tú digas de Alex Hidalgo, Vidas contadas de Enrique, um, Yo emprendedora, ¿no? También lo escucho. Y Mujeres emprendedoras también, de Isabel, y muchos más, seguro. Pero bueno, la verdad que mis temáticas son un poco en ese sentido porque me gusta como para aprender, que es para lo que yo hago. Yo hago entrevistas, hago marketing, hago podcast, entonces, bueno, pues un poco así. También escucho a Sonia, nuestra compi, con el viaje de tu vida. También voy descubriendo y voy dando oportunidad, pero cuando veo tantos que sigo y tantos que escucho, yo misma me agobio. Entonces es como, a ver, hay que Suele pasar. seleccionar. Pero esto es El como tuyo los también le libros. escucho, es Sandra, que no lo he dicho, pero este también le escucho. Ya, ya. Bueno, sí, porque eso espero, por lo menos tu episodio, ¿no? No, pero por eso te lo digo, que no es porque esté ahora y a partir de ahora lo voy a escuchar. No, 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 ya vengo escuchándolo desde hace tiempo.
Sí. No, la verdad que tengo muy buen feedback, estoy muy contenta, pero yo, o sea, yo te digo, yo lo hago realmente porque aprendo un montón. Entonces, para Ujú. mí es una oportunidad de aprender de la gente a la que invito y acepta la invitación y para mí es como eso, como una masterclass. Además, pasamos un ratito pues muy agradable con los Sí, inconvenientes técnicos pues que, que ya hemos bueno. visto que tenemos. Bueno, le da la salsilla al episodio y, Mm. pero a mí me pasa con los podcasts como con los libros. Yo tengo ahora mismo como 20 libros por leer. O sea, Ah, bueno, es claro, exagerado. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, y es más, yo libros de marketing no leo. Escucho muchos podcasts de marketing, pero a mí libros de marketing no me gusta leer, me aburren soberanamente. En cambio, en formato podcast me encantan. Y me pasa que me canso de la misma, claro, cuando escucho muchas veces la misma temática, pues ya se me hace monótono, entonces cambio, ¿no? Pues si por Ujú. ejemplo estoy escuchando mucho de entrevistas, pues cambio a más, pues eso, ¿no? El de Naila, que lo hace ella sola, el de Sonia, que lo hace, bueno, el de Sonia realmente es que lo escucho todas las semanas porque como son pildoritas cortas, es Claro. que me lo he escuchado en nada. Pero eso, o de risa, de humor, el de estirando el chicle que me parto, Ujú. ¿sabes? Es depende, entonces también depende Depende del del humor. momento. Sí, del Claro, humor que tengas, sí. es eso, es como una película, ¿no? Pues no siempre te apetece, aunque tu género favorito sea comedia, siempre ver comedia, pues a veces te gusta intercalar con otro tipo de género, ¿no? Pues igual más romántica o de suspense, no sé. O sea, pues esto al final es igual. Lo eliges por la duración, lo eliges por la temática, lo eliges por cuánto tiempo tengo ahora. Bueno, pues me enchufo este, pues ya está. O qué me interesa aprender o saber. O sea que es un poco así. Y mira, acabas de decir otro de los beneficios de un podcast para el creador y es no solo el aprender y el evolucionar, sino incluso también el tener la facilidad de llegar a ciertas personas que de otra manera, ¿cómo vas a llegar a ellas, no? Si te dedicas al sector que sea, me da igual. Si tienes un podcast, puedes llamar a la puerta de mucha gente para decir, oye, te invito a mi podcast, que de otra manera es como que le vas a decir, oye, nos tomamos un café, ¿sabes? Y no sabéis cómo te vas a presentar, ¿no? Yo también con Tapeando me permitía eso. Tuve a gente en el podcast que jamás pensé y que admiro un montón, como por ejemplo Ángel Martín estuvo presencialmente en el podcast, o Soraya, o no sé ahora mismo, hace tanto, pero, bueno, de al salir de clase también tuve a Diana Palazón, o sea, gente que joder, yo he seguido y admirado, y por el hecho de tener un podcast es como, oye, tengo esto, ¿te apetece venirte? Si no, ¿de qué manera yo iba a hablar con esta gente si no es con la excusa del podcast, ¿no? Pues sí. Bueno, yo en algún momento entrevistaré a Cristina Mitre, a Naila. Claro, vamos, no lo dudo. A Laura ya la he entrevistado, que me hizo tremenda ilusión a la hora de Yo Mm. Emprendedora, que fue como no me lo hubiera imaginado nunca. Y luego encima ella me entrevistó a mí para su podcast, que eso sí Es que ya verdad. para mí era como, perdona, o sea, yo estoy en el podcast que llevo escuchando desde que empezó, ¿sabes? Y es como, wow, es que es como un sueño cumplido, ¿no? Y en eso tienes toda la razón. O sea, Mm. o entrevistar eso a Javi Pastor, ¿no? Que el último episodio de la temporada es como, ¿en serio? O sea, ¿puedo? Claro. Que yo era como, puedo, pero puedo de verdad, ¿no? Te coloca, es lo que decíamos, tu marca se refuerza y te coloca en un sitio como más mejor, ¿no? Por así decirlo, en el Sí, cual te da un no caché hablas, diferente. claro, eso es, no hablas de tú a tú, pero casi, con mucha gente. Sí, sí. Al final es cuestión de tiempo y constancia. Yo también por eso recomiendo las entrevistas, ¿eh? Porque así puedes Mm, conocer a gente muy guay. O sea, que ya sabéis, sí. tomar nota. Bueno, y ahora yo, por ejemplo, bueno, aprendí un poco de lo que sé de podcast, pues a través del curso de Laura, como estamos en Yo Emprendedora, nos hizo un Ujú. maravilloso curso de cómo hacerte tu propio podcast, en plan de, joder, menos mal, porque no tengo ni idea. Pero dinos formaciones que haya para hacer un buen podcast, porque yo es que la única que conozco hasta ahora era la de Laura, pero tú te dedicas a esto también. Claro, yo te voy a barrer para casa y te voy a decir las mías, Claro, no, lógicamente. no, dilo, porque va en serio. O sea, yo, claro, a ti te conocí después de tener Mm, el podcast. O sea, si lo hubiera sabido antes, me hubiera ahorrado
mucho, no, pues mucho sufrimiento muchas veces de tengo un curso ahí y no sé muy bien si lo estoy haciendo bien. O sea, que tú barre Claro. para casa todo lo que quieras. Pues yo después de todos estos años haciendo podcast, haciendo radio, he visto el momento de decir, pues voy a enseñar porque ahora mismo hay mucha gente que no sabe muy bien por dónde empezar, no sabe cómo enfocarlo, igual se busca cosas por internet pero pierde mucho tiempo o se busca cursos grabados pero no tiene a quién preguntar. Entonces yo he enfocado mis formaciones de manera que sean ya sean las presenciales que hago en Alcalá de Henares o las online, eh, eliminar lo que sea grabado y es como, no, nos vamos a comprometer de tal manera que vamos a venir, vamos a hacer la clase, voy a estar yo contigo y te voy a acompañar. Es un poco, no sé si una formación un poco vintage, pero también como nos hemos cansado tanto de las pantallas, yo quería volver a lo presencial incluso para la formación. Y como estamos tan solos muchas veces en casa, es como no quiero enchufarte una grabación y ahí te las apañes, no quiero estar contigo y que me preguntes las dudas que tengas, contarte cómo me ha ido a mí, lo que me funcionó, lo que no me funcionó y cómo ir creándolo de la mano, ¿no? Que al final no deja de ser una cosa de creatividad que es muy bonita y al final compartirla siempre está bien. Y no solo de, ¿sabes?, uno a uno, sino formaciones también grupales que tampoco son muy numerosas, porque por ahora máximo estoy cogiendo a 6 personas, con lo cual pues casi es individual, ¿no? Y también el grupo se retroalimenta y están muy bien. La verdad es que yo me lo paso muy bien, aprendo mucho y la gente sale contenta, que para mí es una satisfacción brutal. O sea, estoy súper contenta. Pues qué bueno, porque ya te digo que yo no tenía a quién preguntar más que cuando estábamos en el club a Laura en alguna Claro, es que al sesión. principio... Claro, es como, ¿cómo va esto? Porque, claro, es que no tener a quién preguntar es muy duro. O sea, porque es Claro, eso. preguntamos al señor Google, pero el señor Ya. Google te puede dar 20.000 respuestas que te pueden liar incluso más. Y luego mis formaciones las estoy dirigiendo a emprendedores, a no emprendedores, a gente que lo quiera hacer, pues como decimos, por aprender, por ocio, incluso a niños. Y bueno, lo de los niños también está siendo muy chulo, porque claro, ellos no tienen límites ni de nada, de creatividad ni de nada. El otro día me decían, dice, pues yo voy a hacer uno, no, dos. Y de lunes a viernes, digo, pues me empezaron a contar ahí como el diseño, ¿no? Estábamos en la fase del diseño y era brutal porque era como, jolín, es que te estás montando una emisora de radio tú solo, ¿sabes? Pero oye, Fue muy necesitamos divertido. esas mentes futuras, brillantes que Claro. quieran hacer esas Mm. cosas. O Sí, sea, sí. qué O guay. sea que además así también para que se lancen a hablar y mejoren. El tema de la soft skill para niños también es importante y hay muchos que se apuntan a teatro para este tipo de cosas y los cursos de radio, podcast también creo que son una herramienta súper chula para esto, para ellos, que no les pille así de mayores, como por ejemplo me pilló a mí o nos está pillando a otros. Pues eso, sí. La verdad que me parece una super idea. Y yo recomiendo a todo el mundo que tenga niños que se lo piense porque creo que les va a venir muy bien para aprender a comunicarse, a desarrollar la creatividad, a perder la Sí. vergüenza y vamos, que es eso, son todo beneficios. O sea que, Trabajar en grupo, en equipo, o sea que bueno. depende cómo se plantee, para los chicos está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora ¿Qué te voy a aprovecha. decir yo? Claro, pues eso, pues ahora aprovecha para decirnos dónde podemos hacer esos cursos, dónde te podemos escuchar, dónde te podemos encontrar. O sea, aprovecha para dejarlo todo, todo ahora. Pues a ver, yo estoy en todas las redes y la web como Tapeando Radio, Tapeando con T. Ahí me podéis encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook y en la web tapeandoradio.com. En la web de Tapeando pongo los enlaces al podcast de Serenares, donde podéis escuchar lo que estoy haciendo actualmente. Y bueno, en todas las plataformas está lógicamente colgado el anterior podcast, por si queréis ver también la evolución. En la web de Tapeando también encontráis el tema de las formaciones, o sea que ahí está, es la base, ahí está todo lo que queráis saber más de lo que os he contado hoy, que os he contado un montón de cosas. Ahí me encontráis y en redes y demás. Y así como en primicia y en exclusiva, Sandra, te diré que en breve tendré mi web personal,
Así que espero que cuando salga este episodio ya también podáis verla y ojearla. Te doy la exclusiva. La web va a ser veronicagonzalezg.com. Bueno, pues ahora mismo me la apunto. Como ya te avisaré cuando lo tenga, pues esperemos que ya esté para entonces, que nos está Esperemos que costando. sí. Sí, vamos, esto es una cosa. Sabía yo que me iba a costar, pero no sabía hasta qué punto, ¿no? Y Sí, me cuesta. iba a costar, pero seguro que luego merecerá la pena. O sea que Claro, no, hombre, y todo llega y sí, claro que merece la sí. pena. Que tener tu casita virtual merece siempre la pena. Yo siempre lo digo. Ujú. Así que, bueno, pues aprovecha para darnos un consejo final. Pues después de todos los beneficios, de todas las cosas buenas que trae un podcast que os hemos contado, porque ambas hacemos podcast, estamos en ello, yo creo que si alguien en alguna ocasión se ha planteado mínimamente hacer un podcast, que lo haga, que se lance de una o de otra manera, como quiera, con formación, autodidacta, pero que lo intente, que lo haga porque no es lo mismo escuchar los beneficios que sentir esos beneficios y notarles, ¿no? Pues eso, en tu comunicación, en hasta dónde llegas tú, tu negocio y todo lo que, no me voy a repetir, todo lo que hemos contado. Y como esto es un podcast, si se te ha quedado alguna cosa, pues le echas para atrás y lo vuelves a escuchar. Eso, y tomas notas, como hago yo. Exacto. Qué bueno. Pues nada, Verónica, de verdad que muchas gracias. Tenía ya muchas ganas de poder grabar este episodio. Nos ha costado más de una temporada La verdad, poder sí, por grabarlo. mía culpa, he de decir, mía culpa, pero Bueno, bueno. la última no. Ahora ha sido por mi culpa, porque ibas a salir en la temporada anterior, pero bueno, lo pasamos para la que te están escuchando, que yo creo que mejor, Ujú. pues eso, porque esperemos que ya tengas la web y creo que va a quedar mucho más redondito, que puedan ya ir directamente a tu web personal. O sea que no hay mal que por bien no Sí. venga, si es que al final todo pasa por Sandra, algo. eso es. Justo te iba a decir, digo, si ha sido así es porque tenía que ser así, por H o por B. O sea que Exacto. feliz y contenta de que podamos haber tenido esta charla ya por fin, que como tú dices, se hacía un poco de rogar. Pues nada, muchas gracias y nosotras ya sabes que seguimos en contacto y hablando. Por supuesto, gracias a ti, Sandra. Un besito. Chao. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalo sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!